atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. No saben lo feliz que me siento al sacarme el sentimiento de culpabilidad que tenía. Nunca jamás he comprado confort y papel higiénico en supermercado. Se lo compra doña Juanita en la feria, que es mucho más barato. Y si ladrón le roba al ladrón, 100 años de perdón. Buen día, gracias. Con el tema de la colusión. Oye, tenemos colusión hoy día. Si tú miras ahí las farmacias, los precios siguen igual. Si veis los pollos, los precios siguen igual. Las mismas empresas tienen los mismos precios, ¿cachai? Pero voy más allá, los parlamentarios que tienen que legislar están metidos en el tema, ¿cachai? Va a ser bulla hoy día, van a pagar la multa y fue, ¿cachai? Porque los parlamentarios no votan leyes porque no les conviene a ellos tampoco. Eso parte por ahí también. No. Muchas gracias a todos los que nos llamaron. El tema aprende, era el WhatsApp. Los que quieren seguir sumando su opinión al WhatsApp, más 569-9182-7696. Voy a aprovechar de leer redes sociales, llegan muchos Twitter a propósito de este tema. Francisco dice, un asco el actuar de estas basuras, ni en Colina 2 son tan carerrajas, dice. Luis Alfredo. Ocupan mejor el papel conforme, pero además. Luis Alfredo está discutiendo con otro tuitero. Angelita dice, con el tema de la cárcel suena a que hay personas de primera y segunda categoría. Prefiero que paguen multas altas y cárcel, dice. Daniel Cerda le pregunta a propósito del último comentario de Erika, que despertó harta también en el Twitter. Dice, tal vez quieres un puntapeuco para los señores de la CMPC, que en todo caso jamás irán a una cárcel y se queda con esa idea. Perdona la expresión, dice Sole Álvarez. ¿Usted sabe lo que sigue? Sí. Literalmente. Nos cansaron. Nos calzaron. Rodes Orval dice, qué increíble manera de dejar en claro que el derecho penal es herramienta para mantener el statu quo. Increíble opinión. Carlos Muñoz dice, impresentable la defensa. ¿No hay relación y que las cárceles son solo para pobres? Se pregunta. Marcela Sepúlveda dice, definitivamente Pablo Escobar debió tomar clases con nuestros empresarios y se quejan que en Chile no hay inversión. Fernando dice, nos ca a todos. Ahora papel higiénico gratis a todos, pide. La Coliboro dice, una colusión por los ciudadanos estaría bien, hasta el confort vale más que uno. Lucho Lab, y si hasta con el agua mineral que cuesta doble o triple que en Argentina o en Perú. Manuel Arancibia, ponerles señor cobranza de Versuit, si no me equivoco, 2.32 minutos, 2.41 minutos. Ahí está mi mensaje para todos ellos. Que, no sé si alguien se la sabe. Sí, señor cobranza. Pero es un tema que... Literal la va a cantar ahora de corrido. Atención. Romina dice, ¿cuántos más sabrán y no lo sabemos? Delincuentes. Bernardo Cáceres dice, esas empresas deben ser duramente sancionadas. Desgraciadamente los políticos solo con el voto. Sigo leyendo otros. Aries dice, Chile bajo la máscara de un país transparente sin corrupción y en definitiva no lo es. El fin justifica los medios. Bernardo Cáceres, por lo visto la corrupción no solo afecta al mundo político. Emilio dice, solo este sistema económico y político permite la colusión del confort. ¿Qué otro tipo de colusión habrá? Se pregunta. Y vamos a seguir leyendo otros porque llegan muchos con opinión sobre este tema porque enciende. Y me imagino por qué, porque todos se sienten, todos dicen, yo alguna vez compré esto en estos días. Todos ocupamos papel confort, digámoslo. Claramente. Sí, pues ahí el amigo que decía, los políticos todos con el voto, nosotros todos con el... Bueno. El que se siente defraudado en ese sentido, porque lo hemos tomado para la broma, digamos. Pero claro, yo usé esto, me estaban metiendo el dedo en el ojo, digamos, por decir algo, mientras yo estaba con mi resfrío y usaba los... Bastante resfriado. Pero hay algo dentro de lo perjudicado, digamos, y las dificultades que tiene en sí, determinar el monto de lo perjudicado. ¿Qué valor tiene esto, digamos, para los que se sienten incalculable? No, ese valor no es difícil de determinar. O sea, cuando te sientes estafado, es imposible. El mercado debiera tener respuesta a este tipo de práctica. Yo creo que si hay algún emprendedor que nos está escuchando, creo que es el momento. Depende del mercado, Jorge. Es el momento para que. De hecho, vamos a hablar para que haga un emprendimiento de una nueva marca de confort que se llame Limpio. Perdón, no sé, vamos a hablar un ratito o transparente, más. Qué sé yo. Vamos a hablar un ratito más con una empresaria que ayer me contactó por Twitter, que es de este 5%, del 10% que no tiene el mercado y que dice, oye, yo tengo clarito cómo funciona todo esto, cómo operan para dejarnos afuera del mercado, cómo ganan todas las licitaciones privadas y públicas, porque el Estado les compra a ellos solamente, cómo nos cierran los mercados nosotros, y vamos a estar hablando con ella en un ratito. Por eso mismo, yo creo, yo me pongo en la posición del pesimismo político.
O sea, aquí, claro, hay una sanción social, algunos esperan una sanción económica, pero ellos, de alguna manera, todos estos grupos económicos que engordaron a costa de la concertación, porque digamos que efectivamente el laissez-faire, la concertación se preocupó de que el mercado tenía que hacerlo todo, y yo soy un crítico de que el mercado no puede operar en todas las áreas, porque nos encontramos con esto, no solo con los otros carteles que también hemos conocido. Yo creo, es más, ya me presentaría cierta duda con precios de otros productos que naturalmente uno podría pensar que también están un poco coludidos con lo que decía el Pancho temprano en el programa. Pero además yo creo que se sienten tan impunes un parlamento que efectivamente opera en rigor de los intereses de los grupos económicos. Eso ya está más que claro. Parlamentarios que están más preocupados de ir a un campeonato de rugby que lograr la empatía necesaria con la sociedad producto de una situación catastrófica. Entonces, realmente yo creo que desde la vía institucional, lamentablemente no vamos a encontrar ningún tipo de respuesta. Tal vez van a ser sanciones pírreas, casi como un golpeteo en el hombro y 2 palmadas en el trasero y no hagan más estas cosas. Pero ¿quién le pone límite efectivamente a esta situación de la colusión? Son reiteradas, son permanentes. El propio mercado. Pero yo creo que no es el propio mercado. Yo lamentablemente, es que yo en algún momento en el panel lo planteé y vuelvo a insistir, yo creo que a este país le falta una refundación del Estado. El Estado es mero observador y el mercado no puede operar en todas las áreas. ¿Cuál es la alternativa? Que el Estado empiece a producir papel higiénico. No sería malo. ¿Por qué no? Pero es que también en los regímenes socialistas el control de precios también opera y es aún más descarado porque se hace a partir del Estado. pero nos encontramos con una situación realmente indignante, que los tipos fijan los precios y la razón es que el mercado tiene que operar. Por eso hay que condenarlo y no hay que tener doble estándar. Hay que regularlo. Sí, hay que regularlo y hay que condenarlo. ¿Está regulado actualmente? No está regulado. Pero si eso es lo que estamos planteando. No está regulado. Y yo creo que pero la regulación la plantean desde el propio mercado. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que la regulación del propio mercado Max, hace el análisis un poco más fino. Max, hace el análisis un poco más fino. ¿Por qué estos tipos se coluden? Porque hay un actor que entra en el mercado, que entiendo que es la marca Acuenta, que era de líder de Walmart. Hoy Walmart, en esa época no era. Entonces, estos tipos ven que hay un nuevo actor que en el fondo amenaza su monopolio y estos tipos se coluden porque le temen a la competencia. Entonces son falsos capitalistas. Entonces, lo que yo estoy diciendo, uno no puede tener doble moral acá. Cuando tú defiendes la libertad y los mercados competitivos... Fueron 10 años de colusión, no fueron 2 meses. Sí, pero si nadie lo niega. Pero también hay años y años de colusión del Estado, cuando es el Estado el que produce y se generan fallas de mercado porque produce menos de lo que tiene que producir. Venezuela con el mismo papel, digamos. A menor calidad. Y resulta que se genera el problema de la escasez, que es aún peor. Bueno, en Ecuador no pasa lo mismo. Pero Max, ni siquiera es necesario entrar en la dinámica de colocar un sistema socialista versus el libre mercado. Si lo que dice Jorge es acertado desde la perspectiva del libre mercado. Porque finalmente ni siquiera es una cuestión de proteger a los consumidores. Estas normativas lo que hacen es proteger la competencia y la entrada de nuevos actores en una situación de igualdad. Porque ¿quiénes son las personas que estarían desde esa perspectiva afectadas de manera principal con estos carteles que operan además de manera absolutamente fuera de la luz pública? Precisamente otros actores que quieren ingresar. Exacto. Cuando ustedes hablen, o cuando nosotros hablemos más rato con la persona, que es una pequeña productora, bueno, veamos, no solamente el problema es la producción, la distribución y la colocación en los puntos de venta también es una barrera infranqueable. Por lo tanto, también ahí tiene que haber una regulación que permita en la práctica, de manera material, el que existan estos nuevos actores. Ahora, punto y aparte, no puedo dejar de referirme a la revolucionaria tesis político-criminal que ha planteado Erika Farías en este panel. O sea, teníamos, porque todos querían hablar de desde esa perspectiva, muy brevemente quiero decir lo siguiente. Bajo su lógica de decir de que la cárcel malea finalmente a las personas y por lo tanto no es algo razonable en la situación carcelaria actual colocar o llevar a la gente a la cárcel. Y si es que llevamos gente a la cárcel, entonces lleguemos a la conclusión que mejor no lo saquemos de la cárcel, mantengámoslo ahí.
entonces, bueno, solamente tendríamos presidio perpetuo, porque todas las otras penas, entonces deberían ser abolidas, las penas corporales. No seas tan extremo. Pero si no, pues si eso es lo que se ha dicho. Acá el punto es el siguiente. Hay que plantear un plan donde la gente rehabilite a las personas. Pero es que esa es otra discusión. Pero en clases de ética no van a rehabilitar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a la persona que es sancionada por robo con violencia no se le podría aplicar esta misma teoría? No, igual puede ¿Por qué ser. no? Es que eso es, bueno, entonces es muy revolucionario. Hace poco se legisló sobre aumentar el robo, o sea, aumentar las penas para el robo de lugar evitado. Yo era una de las que me oponía a aumentar ese tipo de penas para delito, y acá no me pueden estar diciendo que hago discriminación entre los delincuentes que cometen delito y que tienen plata y los que no. Entonces, presidio perpetuo o nada. Acá, acá aquí estoy hablando yo que antes de ponernos creativos con aumentar las penas para que la persona, en vez de estar 2 años en la cárcel, esté 5 o 7, mejor reformemos las cárceles y planteemos un sistema bueno, donde la gente adentro trabaje también en la medida de lo posible, que no sea un riesgo para la sociedad, pero donde la gente también bajo ese argumento, entonces, tenga recursos efectivos, donde la gente esté encerrada efectivamente como en las cárceles estadounidenses. ¿Tú estás de acuerdo con mandar una ley de inmediato que señale que mientras no se arregle la situación carcelaria en Chile, ninguna pena corporal que no sea presidio perpetuo se va a cumplir? ¿Estás de acuerdo con eso, no? Terminar, Mauricio. Y por otro lado, los delitos que signifiquen un real peligro a la sociedad, es decir, que atentan contra la seguridad del Estado, contra la vida de las personas, contra la salubridad pública, esos delitos son los que yo les aumentaría efectivamente la pena. O sea, los delitos contra la propiedad, todos deberían estar sin cárcel, ¿sí o no? Ahora, escúchame una cosa. ¿Delitos contra la propiedad sin cárcel? Escúchame una cosa. Lo mantendría con esas penas. ¿Con qué pero pena? ahora, ¿qué haría? Pues son penas corporales, la gente se va a la cárcel. Pero déjame se terminar. malea. Tú ahora, ¿qué estás planteando con esta tesis? Tú estás planteando que estas personas deberían al tiro asignarle las penas máximas dentro de yo los lo que digo carcelarios. que no puede ser que un grupo de ejecutivos que se colude tengan una pena inferior a una persona que intenta robar una bicicleta con violencia en la calle. Esa es la situación actual. Pero para eso tienes que reformar la ley en cuanto a delito económico y a la persona a nivel de multas también, y a nivel de multas, y a nivel multas no solo personas sino también a la empresa. Este es un tema que al final la empresa nos apasiona a todos para que sigan chica. participando el resto. Jorge quería hablar, también Max. No, 2 cosas muy pequeñas, dos diferencias con Erika, para que vean que también dentro del sector hay matices y hay posiciones que no son concordantes. Yo creo que las medidas, las acciones ejemplificadoras y disuasivas en este caso son esenciales. O sea, ya hemos visto de que no es el primer caso. La multa económica, cuando es marginal respecto de la ganancia que se generó a partir de este tipo de malas prácticas, digamos, no tiene ningún efecto en la práctica, y por eso yo no me cierro a priori a abrir la discusión respecto de si las sanciones penales, en este caso cárcel, para este tipo de prácticas que deterioran la fe pública también, porque acá hay una cuestión que no solo dice relación con el daño, digamos, pecuniario de que se le hace al bolsillo a todos los chilenos, que aparte porque son bienes súper esenciales, que digamos todos son de primera necesidad. Y cuando ellos capturan el 90% del mercado, yo creo que hay una cuestión que trasciende lo meramente tipificable como delito económico, digamos, circunscrito a un ámbito muy, muy pequeño. Segundo, yo creo que este tipo de cuestiones nosotros debiéramos y se debiera tomar acciones, digamos, desde el punto de vista político. Yo creo que acá el señor Ruiz Tagle, él aspiraba a una candidatura al sitio municipal por Providencia. Yo creo que ya no... Me imagino que ya no podría. No, yo creo que no tiene, y sería un error tremendo que fuera, porque en el fondo tú es como por omisión estás validando solo personas que ya están involucradas en este tipo de prácticas. A mí ya me parece que... Pero si va a la B también en Providencia. Bueno, no, pero por eso te decía que hay otras personas que lamentablemente no se conocen porque o se conocen menos porque hacen la pega, la hacen de manera silenciosa, lamentablemente no tienen la tribuna ni los espacios, no están en la toma de decisiones más fácticas, más tradicional del sector. Por ejemplo, hay una concejala de RN que hace un trabajo bastante notable, que yo entiendo que ha sido panelista de este programa. ¿Está haciendo propaganda, don Pilar Jorge? Cruz. No, pero hay una buena candidata. Pero resulta que, claro, cuando tú pones a la B y pones a Ruiz Tagle, es como el peor de los mundos. Bueno, y Ruiz Tagle no solo ya está involucrado con el cartel del confort, sino que tiene una situación con Chile Deportes. Con Chile Deportes. Está siendo investigado. Que está siendo investigado. Él y la ministra actual, digamos. Y la ministra actual. Entonces,
no es un personaje que tenga una historial un poco transparente, muy limpio. Entonces están apareciendo ahora otras situaciones, pero que yo insisto, perdónenme el pesimismo que voy a instalar en el panel, pero con un parlamento en esas condiciones, que no tiene ninguna intención de modificar la estructura de mercado que existe actualmente, ¿cuál sería la alternativa? Más allá de que le salga esta multita, que es un verdadero pichiruchi. El punto. Y segundo, la Erika decía, no, es que se le manda a esta persona a la cárcel y sin condiciones de rehabilitación, qué sé yo. Eso también es como medio falso el argumento, porque todos sabemos que estas personas no van a Colina 1, no van a Colina 2, van a otro tipo de cárceles, son personas que... Sí, pero en esas mismas cárceles están en su casa viendo el cable tranquilamente. Las personas no están encerradas. Tú piensa en el sistema carcelario y cómo se plantó antiguamente. Se mandaba a las personas recluidas para que pensaban el mal que habían cometido a la sociedad, aisladas, sin comunicación a todo. Ahora, por supuesto que por los tratados de derechos humanos y todo eso no podemos hacer nada de eso, pero las personas hoy día están en horarios en distintas cárceles, sea ya para delitos económicos o cárcel comunes y corrientes. Las personas están libres de los patios, no cumplen ningún tipo de horario, hacen prácticamente lo que quieren, salvo no salir y límites básicos. Entonces, yo a eso voy, que no puedes tener a una persona encerrada, pero al final que siga viviendo como quiera. Sí, el punto es que acá tiene que haber otra medida distinta que yo creo que tiene que ir de la mano con una rehabilitación efectiva. Y eso es lo que hoy día no tenemos en ningún tipo de cárcel. No voy a que la cárcel sea mejor o que sea peor o que efectivamente tiene más comodidad. La cárcel es a las que podrían ir estos señores respecto de, por ejemplo, si vas a Colina 1. Pero a lo que voy yo es que tiene que haber un planteamiento de rehabilitación detrás. Y no sé, serán clases de ética, no tengo idea qué se hace, qué deberían aplicar en estos casos. Oye, pero ¿cómo vas a rehabilitar? ¿Qué edad tienen estos gerentes? O sea, digamos, son personas que tienen una formación. Por eso tú no crees que las personas pueden cambiar. Yo creo que eso es súper feo. Yo creo que una persona sí puede cambiar. Creo que pueden cambiar, Erika, pero resulta que esta es una cuestión que, como tú dices, dice relación con una formación ética y cuando las personas prevalecen, digamos, los intereses particulares respecto del bien común, que en este caso es que funcione una economía para uno y cada uno de los ciudadanos. Resulta que eso yo creo que ahí tiene que haber sanciones ejemplificadoras. Las penas penales tienen diversos fines. ¿Qué esperanza tienen ustedes de que cambie la situación? Si una de las empresas involucradas, como CMPC, se manda un comunicado diciendo que durante 10 años no se enteraron de las prácticas colusivas de su gerente. Bueno, a ver, yo creo que con la presión se puede lograr, con la presión pública se logran cosas. Yo tampoco viviría en un mundo que es absolutamente, digamos, desesperanzado. Ponerle luz a estas conductas hacen cambios. Yo creo, por ejemplo, que para las próximas elecciones van a haber cambios radicales respecto de la forma como se financia la política. Los estándares de los candidatos, la biografía. No seamos tan pesimistas, pero fíjate, la pena penal tiene varios fines, no solamente la rehabilitación de una persona, tiene un fin preventivo general que tiene básicamente el objetivo de mandar una señal a los otros actores que están involucrados en una situación equivalente para que no ejerzan estas conductas. También existe una señal general, un efecto preventivo general, que es manifestarle a la comunidad, reafirmar en la comunidad la vigencia de una determinada norma. Todos esos efectos son reconocidos en cualquier democracia. Social, claro. Por lo tanto, el efecto preventivo especial que se ha señalado acá, que no se cumpliría a través de las cárceles, la verdad que no puede abolir la situación vinculada con las penas. Y de esa perspectiva, obviamente aquí se tiene que establecer una sanción penal. Y la sanción penal tiene que tener una finalidad preventiva, tanto general como especial. Es la única forma de poder impedir que esto se reitere, porque, insisto, lo que a mí más me llama la atención de todo esto es la soltura de cuerpo de los protagonistas. Si ellos fueron a básicamente reconocer todos los elementos de este delito, más bien, de este ilícito. Y no solamente uno de sus partícipes, el otro, a sabiendas de que podía también obtener beneficios, a pesar de que igual estaba en una situación compleja, porque si el otro partícipe del cartel había reconocido, al otro estaba en una situación bien complicada, él fue, igual le hicieron una rebaja a $15 millones. Entonces, ese es el tema. Acá esta regulación no protege no solamente a los consumidores, no protege el libre mercado de manera efectiva, no permite que otros actores, que pueden ser pymes,
puedan realizar emprendimientos en este ámbito. Y eso es lo grave. Y no es necesario que nos vayamos al modelo venezolano, ecuatoriano. Basta que apliquemos sencillamente los principios generales del libre mercado. ¿Y por qué no se aplican, Mauricio? Porque no hay libre mercado en Chile. El libre mercado finalmente es simplemente una bandera. Acá, insisto, hay una concentración brutal. Y esa concentración brutal, en términos económicos, es alentada por el Estado. Las licitaciones públicas, ¿quiénes se las llevan las licitaciones públicas? No, generalmente son los grandes. Grandes empresas. Pero yo creo que hay impulsos de carteles que se resisten a que exista una genuina competencia. Esto ya ha pasado, ojo. Acuérdense con la discusión de si es que acaso se podían vender medicamentos en las góndolas de los supermercados. ¿Quiénes se oponían? Los laboratorios y las grandes empresas de farmacia. ¿Quiénes se opusieron a que entrara la última nueva multinacional relacionada al tema de los teléfonos de telefonía celular? ¿Se acuerdan que salieron las empresas tradicionales diciendo que de algún modo querían vetar a este nuevo agente en el mercado porque tenía efectivamente precios más bajos? Resulta que trataron de vetarlo porque se resisten al mercado, pero son impulsos de ciertos agentes que tienen una intuición pseudo-monopólica. Es el punto. Yo creo que aquí hay una falla institucional también, porque en el fondo, claro, no es una práctica que haya ocurrido hace un mes, 2 meses. O sea, 10 años tardó la Fiscalía Nacional Económica en detectar esto. ¿10 años? Porque menos de rigor, porque la verdad... Ya, ¿cuánto? ¿Pero cuánto? Sí, varios años, ya, el punto pero del mismo. ¿Tanto se demora la Fiscalía Nacional Económica en darse cuenta de esto? ¿Por qué se tarda tanto la Fiscalía Nacional Económica en detectar este problema? Perdónenme que yo sea suspicaz como en decía esto. la experta en la mañana, si es que no existiera, por ejemplo, la figura de la delación compensada, probablemente sería muy difícil poder dar cuenta de este tipo de cuestiones. No, pero yo delación lo que dice Max, pero es complejo darse cuenta. Yo quería poner además otro tema, a propósito de lo que decía recién Mauricio, lo que hemos estado conversando, que me parece que es interesante, porque ¿qué alternativa? Y la respuesta lamentablemente parece que sea ninguna, pero me gustaría que pusiéramos ideas sobre la mesa. ¿Qué alternativa tenemos nosotros que somos los afectados finalmente? Porque este Estado, la fórmula hoy día, las multas van al Estado. Si queremos resarcirnos como clientes afectados, por llamarnos de alguna manera, el CERNAC, tenemos que presentar demandas, como lo decías tú antes, Mauricio, pero ¿qué alternativa nos queda? ¿Qué podría contemplar la ley, por ejemplo? Pero ¿qué alternativa nos queda a nosotros, que somos los afectados 10 años comprando productos que tenían los precios fijados? Yo creo que lo mejor... Es que nos dice... Jorge usa los fonos, además. ¿Cachai? Sí, entonces escucha la instrucción. Es que nuestro señor editor nos da la orden. A la vuelta, a la vuelta las reflexiones. Son las 10:28. Sigues en Combinación Clave. Vamos a seguir leyendo redes sociales porque llegan muchas opiniones y también por el WhatsApp, lo que nos alegra mucho. Escuchemos, de hecho, nos vamos a comerciales escuchando uno de los WhatsApp. Saquemos a los vendedores de marihuana y de cis copiados de la cárcel y le hacemos espacio a estos verdaderos delincuentes. ¿Cuál va a ser la reacción? Haremos memes, nos indignaremos, tuitearemos mucho sobre nuestra rabia respecto a esto que ha ocurrido. Y después de 2 meses se nos va a olvidar todo. Ciudadanía empoderada. Mentira. Nos importa un bledo y nos encanta que nos metan cierta parte del cuerpo en el ojo. Saludos, Rodrigo. Soy Andrés Olivares. Este gallo lago primero nos metió el dedo en el ojo con el tema de Ferrocarriles de Chile, después con el tema de Correos de Chile, después nos metió en el ojo Transantiago y no le bastó con eso y ahora nos metió el dedo por el poto. La conversación